Ok, vamos a lo que corresponde a la clase número 3 y 4. En esta clase vamos a hablar sobre lo que es la anamnesis o la historia clínica y vamos a descifrar si el informe psicológico es de una visión, un enfoque objetivo, subjetivo, o si no es algo más. ¿Ok? Eh, por temas de que me dio mucha curiosidad, y lo decía con algo esta semana. Eh, Hay gente que ha hecho en redes sociales el tema de la anamnesis y lo ha hablado en anamnesis. Eso es inusual porque la anamnesis, que lo vamos a ir viendo, si pasa es que no me sale como si se moviera. A ver, ¿será que? Ajá, ahora sí. La anamnesis o la historia clínica del paciente, como tal, eso es muy libertad del psicólogo. No hay una historia clínica parecida, similar, porque eso también va a depender del espacio donde el psicólogo labore, ¿sí? Y cuál es la tendencia o el enfoque que tenga y que sustenta la historia clínica. Mayormente la historia clínica, cuando me lo explicaron a mí, que me tocó verlo en intervención clínica, y en un momento con el profesor Gabriel Barreto, él nos decía que eso depende de las revisiones que tú tengas o los autores que tú sustentes, tú diseñas tu historia clínica. ¿Ok? Ahí es donde tú vas a recabar todo lo que son las informaciones, todas las experiencias, los encuentros que tú tengas con el consultado y es para vaciar todo el instrumento y eso se archiva, por cierto, porque eso nunca es un material que debe ser guardado. Si ustedes llegan a estar en el espacio público, historias clínicas, historias médicas o estadísticas, hay un departamento que ellos registran toda la historia clínica del paciente por todas las especialidades. Es un documento legal y es un documento de mucho resguardo, porque incluso es un documento que no se puede extraviar y no se puede sacar del espacio que tú te encuentres. Cuando alguien lo hacía, ya era causal de despido, por cierto. Porque tú estás llevando tu información, sobre todo cuando era en el pediátrico, porque eran niños. Entonces ahí está lo que es la vulneración de derechos. Tú no podías exponer esa información a menos que te den un consentimiento. Si consienten esa información, tú puedes explicar qué es lo que de repente te solicita el pediatra, te solicita fiscalía, o sea, la escuela, y es algo concreto. Lo interesante de las historias clínicas, cuando hay muchas especialidades trabajando en conjunto, es que cada uno da su visión, pero las visiones son integradas. Era muy interesante cuando tú tenías un caso de un niño con, no sé, una discapacidad intelectual y también lo he visto genetista. Entonces ahí tú podías, si tú revisas la historia, es que el genetista había determinado que había un síndrome, entonces por lo menos síndrome de Down, entonces había una relación de elementos. El genetista ya me estableció un síndrome, yo estoy estableciendo una discapacidad intelectual y además de eso estaba el cardiólogo que hacía así, había una compresión, una dificultad a nivel del corazón, qué tipo, entonces todo tenía una relación, ¿sí? Eso si estás en un espacio público y hay diferentes especialidades. Si el psicólogo trabaja individualmente, diseña una historia clínica muy particular y muy específica a su área, ¿sí? Las historias clínicas también van a variar mucho en relación a
el tipo de población que estás atendiendo. Si solamente atiendes niños, ok, la historia clínica como recomendación tiene que llevar, por ejemplo, lo que es se llama un script o una lista de cotejo. Por ejemplo, si tú quieres evaluar las áreas del desarrollo, entonces haces un espacio para las áreas de desarrollo o las áreas de psicomotoras que se desarrollaron en las primeras etapas de preescolar, o la lactancia, y luego lo que es el, el desarrollo de 2 años, 3 años, por ejemplo, marcha, a qué edad marchó, a qué edad gateó, a qué edad hizo la sedestación, bipedestación, a qué edad estuvo lactancia, a qué edad se le suspende el pecho materno, a qué edad empieza a hacer la lactación, que es el hecho de empieza a comer papilla, el consumo de sólidos, toda una serie. Si tuvo lactancia, si se restringe lactancia, por qué se restringe la lactancia. Entonces, toda una serie de bagajes que explican esto. Todo el proceso del embarazo, cómo fue eh, el desarrollo del embarazo de la madre, cómo fue la intervención al nivel del parto, si hubo complicaciones en el parto, si el niño se puso cianótico, si el niño se puso rubicundo, si el niño tuvo una ictericia. Entonces, toda esa información que el psicólogo necesita recabar para comprender más la situación del paciente, en este caso niño, está en ese material. Es una guía que le sirve al psicólogo, porque de repente el psicólogo en su comprender tiene tanta información que me sirve orientarme a mí de qué es lo que voy a hacer. Ah, bueno, entonces ya yo sé que le voy a hacer una pregunta. La historia clínica se puede llenar con el paciente, o se puede solicitar mientras está el paciente en la sala de espera, conforme a la madre, tú puedes hacer esa... O sea, el paciente puede llenar esa información. Sí, eso también es válido. De repente, si lo llenó, se lo dejaste al papá, a la mamá, en este caso si es un niño, cuando ingrese, tú puedes revisar o le puedes solicitar al papá: ¿tuviste alguna duda? ¿Necesitas algo que no llenaste? No, mira, yo no llené esta parte porque no entendí. Ok, entonces tú le explicas a la persona qué es lo que está haciendo. La forma de llenado puede ser muy libre para que si tú deseas que lo llene el papá o el mismo paciente, debe ser muy comprensible, o sea, lo que tú le estás preguntando, debe ser bastante claro la pregunta o el ítem. O si lo vas a llenar tú también tienes que comprender tu ítem, o sea, es que sea moldeable, que sea manejable para ti, ¿sí? Eh, ¿Qué me están volviendo aquí a decir lo de los 10 minutos? De todos modos, ya saben, si nos desconectamos aquí, nos conectamos otra vez en el mismo enlace. Bueno, entonces, eh, a nivel laboral, también se puede establecer que es una historia, si puede ser una historia clínica o una anamnesis, porque de alguna otra manera tú funcionas en un departamento que sería recursos humanos, pero recursos humanos en sí también maneja todo lo que es la gestión de salud. ¿Por qué? Porque si un trabajador ya está ingresado y de repente tú hiciste una evaluación preempleo, que es su estado de salud mental, previo a sus vacaciones, debería hacer una evaluación del estado de salud mental para ver cómo se va en su estado vacacional. Porque en su estado vacacional pueden pasar una serie de eventos que pueden tener una afección psicológica. Entonces, en el reingreso tú vuelves a valorarlo para ver si hubo una complicación o un estado de afectación. Entonces, todo ese registro, todo ese historial se debe llevar a cabo. ¿Ok? Si en el área escolar el niño es necesario llevarle un registro también, porque ahí cambiaría, por ejemplo, lo que son el récord académico, cómo logró su primer momento, ahorita le dicen momento educativo aquí en Venezuela, cómo su primer momento educativo, cómo su segundo momento educativo, cómo su tercer momento educativo, qué alcances logró, qué está en proceso y qué concluyó o ya
que ya está iniciando. Normalmente se califica el inicio, que es lo que todavía está medianamente conociendo, en proceso, que ya lo sabe, pero todavía no lo logra consolidar, y concluido, que ya él logró todo el desarrollo y, por ejemplo, ya adquirió la habilidad lectora, ¿sí? O por lo menos si está en proceso, es que de repente lee, pero lee silábico. Entonces, eso también es parte de lo que son los ítems que se pueden desarrollar dentro de la historia clínica. No hay una historia clínica, eh, por eso les digo, no hay una historia clínica única, no es que todas las historias clínicas tienen que llevar el mismo orden. Eso va a depender mucho del psicólogo, cómo quiera llenar esa información. Hay espacios a nivel público que sí te dan una historia clínica ya establecida. Porque es, por ejemplo, cuando hicieron una evaluación estadística y es lo que necesitan estudiar, ¿sí? Ellos no se van, eso depende de la patología que se dé o cómo ellos quieren recabar la patología. Historias médicas, por lo menos, te da una lista de cotejo de algunos ítems que necesitas llevar. Por lo menos a mí hace poco, esta semana, me piden eh, clasificar dentro de lo que es los pacientes que yo he atendido. Ellos me dan un ítem, por ejemplo, ellos colocaron psicología del desarrollo. Eso no es un criterio diagnóstico, pero dentro de lo que se debatió es que, por ejemplo, cuando un niño presenta autismo, ahí él entraría ahí. Porque no, dentro de las categorías que ellos establecieron, en ninguna hicieron mención de autismo como diagnóstico, pero sí lo engloban ahí. Igual establecen, por ejemplo, los problemas de motricidad, también los ingresan ahí. Entonces, ellos hicieron esa clasificación y eso te lo va dando historias médicas. En algunos casos sí, ellos requieren recabar una sola información precisa. Ellos te dan esa historia clínica ya llenada. En la historia clínica también tú puedes ingresar o pedir para clínicos. ¿Qué es un paraclínico? Por ejemplo, un examen de sangre, un electrocefalograma, un examen hormonal, un informe por genetista. Eso es, eso se va anexando para ir dando mejor comprensión a la realidad. El informe psicopedagógico, si es un área escolar, qué te dice el psicopedagogo, qué te dice el docente de aula, el boletín de clases, ¿sí? En el área laboral, tú puedes, lo que es la evaluación de desempeño del trabajador durante sus años de función. En el área judicial se anexa, por ejemplo, Fiscalía siempre entrega un, ¿cómo se dice? Una solicitud de evaluación. Tú lo ingresas, porque eso también es un archivo para ti, para recabar y explicar qué es lo que se trata de comprender. Entonces, toda esa información. También se ingresan o se anexan a las historias clínicas las pruebas aplicadas que tú le hiciste al paciente. Ah, tú le aplicaste un Bender, ingresas el Bender con su debida interpretación. Le aplicaste una prueba de figuras de completar por Madeleine Thomas, también lo ingresas ahí. Lo que es la interpretación de las láminas de CAT o TAT, depende si es adulto, también lo ingresas ahí. Entonces, toda esa serie de pruebas también son parte de la historia clínica o la anamnesis del paciente. Entonces, es un documento muy extenso, muy largo. Nunca se llena la primera encuentro, porque esto también se va a ir llenando conforme los encuentros y las exploraciones que tú tengas con el consultado. Puede ser que los datos filiatorios, los datos básicos del paciente, se llenaron en la primera consulta. El motivo de consulta y puedes desarrollar un genograma. Y bueno, organigrama o familiograma, como lo quieran decir. Lo puedes establecer ahí. Y eso lo llenaste. Y bueno, lo que también puedes llenar lo que es la evolución del paciente. ¿Qué es una evolución? Ah, bueno, mira, en este encuentro el paciente llegó a concluir o reflexionar sobre sus dificultades en las relaciones de pareja y que de verdad que ha reconocido que tiene problemas para la comunicación con su pareja. Entonces tú llenas esa información
porque eso también te sirve que para un segundo encuentro tú sabes a dónde concluyó el paciente. Entonces, todo eso se va llenando. Es el instrumento que al psicólogo se le hace más fácil, porque imagínate tú, si tú tienes en el área pública, son muchos casos que uno ve. O sea, tú puedes ver hasta 10 o 12 pacientes si es una contratación de 6 horas. Entonces, imagínate, son 10 o 12 pacientes que tú no tienes toda la información porque se te va a olvidar. Y al día siguiente tienes 10 o 12 pacientes más. No logras. O sea, se te pasa las cosas. Entonces, tu nota es más fácil para ti. Es bueno que siempre el psicólogo anote su historia clínica, porque de verdad es muy cómodo y muy práctico acordarse de los casos. No, no cuenten siempre con su memoria porque les puede fallar. Entonces, a veces uno se confunde entre casos porque hay casos que tienen similitudes. Entonces, y ya después de pasar un tiempo, ya hay casos que se te van olvidando. Entonces, mejor dejarlo en la historia clínica, porque si es un área pública, un día de repente uno puede no estar, pero llega otro psicólogo y comprende lo que tú abordaste, lo que tú hiciste y cuál fue el procedimiento para que el mismo paciente, o sea, no empiece nuevamente con el psicólogo a explicarle todo lo que ya, porque es cansón, ¿ok? Entonces, para eso es el instrumento de historia clínica. Si nos desconectamos, ya queda menos de un minuto, nos conectamos, nos volvemos a volver a conectar en el enlace, ¿ok? Todavía no logro entender cómo es este proceso, pero bueno, chévere. Entonces, ¿cómo vamos bien? ¿Hasta el momento estamos bien? Sí, Ok. Bueno, esto por ahí lo de la historia clínica. Voy a pasar a la otra diapositiva y les voy a explicar con este instrumento, con esta gráfica, lo que pretende, lo que ya hemos hablado de lo que es la historia clínica y cómo comprender lo. Ok, retomando la idea de lo que es la historia clínica o la anamnesis, eh, hay un gráfico que es bien interesante, me gustó colocarlo, igualmente en el material está, eh, sobre lo que es la comprensión psicopatológica o el saber psicopatológico o la comprensión o el acercamiento a la realidad del sujeto, ¿sí? Entonces, lo que es un saber clínico, y aquí lo establece, son las experiencias y datos que tiene que ver lo que es la destreza del psicólogo dentro de su desarrollo o lo que es las funciones que ha ejecutado, es una experiencia. Y los datos tienen que ver con lo que te va a arrojar el paciente o lo que es el motivo de consulta, que es lo que él te va datando de, mira, me está pasando esto, me siento, tengo taquicardia, no puedo respirar, esos son datos. Es un proceso reflexivo porque además de eso te invita mucho a comprender y a dar sentido a lo que la persona está reflejando. Es analítico porque tú tienes que profundizar en su realidad. Es específico porque muchas veces va claro a lo que se intenta comprender y eso lo tiene que establecer el sujeto. El sujeto es lo que se quiere el individuo que se quiere estudiar, ¿sí? Durante muchas veces el texto, si hubiera el material anterior y en este también lo van a ver, yo hablo mucho del sujeto, ¿ok? El sujeto cognoscente es el sujeto que somos todos. Todos somos sujetos cognoscentes porque yo tengo un conocimiento de la realidad desde mi pericia psicológica y el sujeto cognoscente también es el consultante porque él tiene un conocimiento de lo que es su experiencia. Esos dos sujetos van comulgando y se van comprendiendo. Por eso es que también es reflexivo. El fenómeno emergente habla sobre lo que es la realidad del sujeto en sí. Eh, cómo me ha afectado mi estado de malestar, mi psicopatología en mis esferas sociales, mis esferas académicas, ¿ok? Mi esfera biológica, cómo eso ha interferido. Eso es lo que es el fenómeno. La historia clínica o la amnesis también es un estudio biográfico porque nos permite saber en data toda la información o el recorrido de esta patología. Hay patologías que incluso el DSM te dice que tienen que tener una duración de este tiempo para poder ser calificadas, ¿sí? Eh,
En el DSM-4 anteriormente decía que para establecer el autismo, el niño tenía que tener 6 años, ¿sí? Eso tenía una comprensión. Para lo que es establecer el estrés postraumático, el individuo tiene que pasar en un proceso de alimento inmediato y posterior antes de los 6 meses. Después de los 6 meses se establece como estrés agudo. Creo que 6 meses o 1 año, tengo esa duda, pero hay un periodo progresivo para esto. El estado depresivo también tiene un periodo de que es 1 año donde la persona ha perdido todas sus facultades o placeres. Entonces todo esto tiene un estudio biográfico, porque tú vas a reversar toda una antesala, todo un antecedente, todo un evento, y eso tiene un tiempo de exploración. De igual manera, los encuentros con el interconsultante, es decir, un familiar, otro especialista, también te va a dar esa idea biográfica de lo que es el fenómeno que le está ocurriendo a la persona, ¿ok? La escucha activa es una destreza, una estrategia que todos tenemos que establecer. Todos los psicólogos pretenden tener un rapport, una escucha activa. Hay una mirada clínica porque, aunque la persona no presenta una patología clínicamente registrada, el psicólogo no puede perder su mirada clínica, porque yo tengo que profundizar. Por ejemplo, si el paciente me dice he perdido desinterés por la vida, yo tengo que comprender desde el área clínica si hay un evento patógeno que está generando. Entonces una mujer, mire, usted tiene problemas de tiroides, usted tiene en su familia, conoce o sabe si hay dificultades hormonales. Sí, mi mamá lo tiene. ¿Y usted no se ha hecho los exámenes hormonales? No. Entonces hay que derivar a un endocrino para ver si es que su estado emocional está directamente relacionado con un estado biológico. Por eso es que la mirada clínica del psicólogo nunca se puede perder, respetando los valores humanos de la vida, porque es el trato a la dignidad. Yo no puedo en mis discursos ni ser ofensivo ni ser atacante a la postura del otro, porque es inmediatamente su realidad y su visión o su comprensión de la vida, que muchas veces puede ser distorsionada, es lo que hizo que fuera un psicólogo. Pues si tuviese una comprensión real o sincera de la vida, no tuviese una distorsión y por ende no necesitaría un psicólogo. ¿Sí? Recuerda que nosotros también buscamos hacer que el otro comprenda otra postura fuera de su realidad. ¿Ok? Palabra, relato, narración y el estudio de caso. Se lo voy a adelantar, pero eso lo vamos a profundizar ahorita en el material. Cuando se habla de estudio de caso, el psicólogo, aunque en la Yacambú, que somos los 4 de la Yacambú, le enseñan a que tenga un enfoque cuantitativo, porque debemos cuantificar el evento. Sí y no. Un estudio de caso muchas veces tiene una corriente cualitativa. Por eso es que dentro de la academia deberían fortalecer que el psicólogo haga más estudios de caso, porque es un encuentro experiencial con el sujeto. Por eso es que se toma la narrativa, porque nosotros escuchamos, nosotros no somos recoge chisme, aunque la gente nos dice que somos recoge chisme. Nosotros escuchamos y comprendemos a través del discurso la realidad del sujeto, cómo percibe esta realidad. Y esa realidad percibida es la que nosotros tratamos de darle un enfoque psicológico para que eso tenga un término que califica como una patología o una neurosis. ¿Sí? Un paciente neurótico entonces puede llevar una serie de psicóticos. Eso es más de ese es Viktor Frankl, que establece más la neurosis y la psicosis como una comprensión, y porque también los psicoanalistas hacen también esa derivación, esa clasificación. El proceso me voy a adelantar un poco,
para quien hace la entrevista, el evaluado, es un proceso subjetivo, porque es mis vivencias, mis sentimientos, mi postura ante aquello que estoy tratando de describir al psicólogo. Es individual, porque la realidad de uno no es la realidad de todos, aunque puedan tener semejanzas, ninguna realidad es la misma. Bueno, un poco más es particular, es personalizado, ¿ok? Y del otro lado, como se lo decía, están lo que son las pruebas, las evaluaciones, las derivaciones al genetista, al neurólogo o neuropediatra para hacer un electro o un TAC craneal. El pediatra, si por ejemplo considera que el niño presenta otras condiciones, que si hay un proceso de desnutrición también, eso conllevaría a que los niños desnutridos tienen una alta tasa de índices de dificultades en el aprendizaje, porque no hay una consolidación del conocimiento, porque a nivel de lo que es los azúcares no están logrando metabolizarlo, y por eso es que el cerebro no se alentece, no logra procesar la información. También si lo deriva un trabajador social, porque el trabajador social intenta comprender el fenómeno comunitario, pero requiere de la ayuda del psicólogo para profundizar en cada una de las problemáticas y poder registrarlo. Entonces, hay muchas especialidades con las cuales nosotros trabajamos, y toda esa información debe ser reportada en la historia clínica, ¿ok? Vamos a lo que es el proceder de la... ¿Cambió ¿Verán otra lámina o es...? No, Ahora sí, la objetividad. ahora sí. Les explico un poco. Vamos a entender si el informe psicológico, aunque ya lo vimos un poco, es un informe más objetivo o subjetivo, o si es otra cosa más. ¿Qué es la objetividad? ¿Alguien lo puede leer? Los juicios evaluativos no pueden ser objetivos si no tienen valores de verdad, dado a que usualmente se toma a la verdad como garante de objetividad. Asimismo, si los juicios evaluativos no tienen valores de verdad, esto significa que no tienen las características definitorias de la creencia. No son ni verdaderos ni falsos y consecuentemente no pueden ser objetivos. Esto parece un trabalengua, pero se los vamos a explicar. Los juicios evaluativos. Sí. Sí. Los juicios evaluativos no tienen valores de verdad. Es que yo creo que tú tienes ansiedad. Eso es un juicio evaluativo. Pero si yo no tengo un valor de verdad, o sea, yo no compruebo que eso es así con instrumentos o pruebas psicométricas que registran esa situación, no puedo considerar lo que yo creo como una verdad. Es que quizás tú estás triste. Si no lo compruebo, no puedo decir que hay un valor de verdad a esa comprobación o a esa aseveración. ¿Sí? El psicólogo se ha vuelto objetivo porque tiene los instrumentos para dar comprensión a la realidad del sujeto o lo que el sujeto reporta. Es que yo no puedo, no sé, me siento decaído, no duermo bien. Eso son sintomatologías que el paciente o el consultado está reportando. Los signos que yo voy a estudiar es a través de los instrumentos que me permiten tener más objetividad de mi acción profesional. Si los juicios evaluativos no tienen valores de verdad, esto significa que no tienen características definitorias de creencia. Si lo que yo estoy diciendo no puede ser comprobable, no puede ser creíble,
o no tiene credibilidad. Entonces, ante un juicio, si yo estoy ante un juez y yo le digo, es que, bueno, basado en lo que él me está diciendo, yo infiero que él no fue el culpable. El juez me va a decir, pero ¿qué lo hace usted, respetando su experiencia, qué lo hace usted comprobar que lo que él está diciendo a usted no puede ser manipulación? Bueno, pero es que él me está diciendo a mí y desde mi experiencia como psicólogo yo tengo eso, sí. Pero ¿qué lo respalda a usted, su experiencia, para decir que lo que la persona que usted evaluó es cierto? Si ustedes no aplican un instrumento y ese instrumento de paso no comprende la realidad, apliqué figura persona bajo la lluvia y yo quiero determinar si él tiene un perfil antisocial. No, yo le apliqué figura bajo la lluvia, el TAT y le apliqué el Bender. Ninguno de esos instrumentos lleva a determinar si hay un perfil de la psicopatología, en este caso antisocial. Nada, ninguno de ellos sugiere. Por ende, ninguno de ellos cumplió el nivel de objetividad para respaldar lo que yo estoy diciendo o lo que yo estoy explicando. Por eso es que el instrumento psicométrico proyectivo son los grados de verdad que el psicólogo tiene para respaldar la objetividad. La objetividad también se da de que muchas personas comprenden o tienen el mismo criterio sobre algo. En investigación cuantitativa, ustedes le aplican un instrumento a una serie de personas. El instrumento, por lo menos, vamos a ver uno que sea, vamos a quedarme con el tema de la ansiedad. El inventario de ansiedad de Beck, que creo que todos lo conocemos. Él me reporta ansiedad y me dice niveles de ansiedad. Nunca me dice, bueno, es que él está ansioso porque tiene un problema familiar. No, el instrumento solamente establece niveles de ansiedad. O el instrumento puede establecer presencia o ausencia de. Esa realidad es objetiva, porque no pretende profundizar más en lo que la persona, por qué está ansioso. Lo que está ansioso, lo vamos a ver más adelante, depende de su subjetividad. Usted va a reportar en la prueba, hay ansiedad, no hay ansiedad, o hay una ansiedad leve, moderada o grave. Eso es lo que me da el instrumento desde la objetividad. La subjetividad me dice a mí, ok, yo quiero conversar a través de una entrevista con el sujeto, y el sujeto mismo me va a decir qué lo está llevando a ser ansioso. Vamos entonces a la subjetividad. Foucault, por cierto, la objetividad lo establece, el principio de objetividad es positivista, porque por eso es que establece cifras, datos. Augusto Comte es el primero que establece, el padre del positivismo, y de ahí desprende la objetividad. En la subjetividad hay muchos filósofos que hablaron sobre la subjetividad. Mi favorito, y es con el que siempre he trabajado y estoy trabajando ahorita mi tema de tesis doctoral, es Foucault. ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿No? Miguel. ¿Te escuchan? Sí. Que mira, quito el audio, pero no sé si es que lo va a leer o no lo va a leer. O Dana. La subjetividad. Ajá. Para Foucault, la subjetividad se determina a partir de la acción verbal. Todo verbo, en su semiótica, se origina a partir de la expresión subjetiva. El proceso de individuación surge a partir de discursos, arribando a ordenamientos o estructuras con base en el reconocimiento del lenguaje tejedor de significados.
El Homo sapiens es un homo parlante fragmentador del mundo. Es complicado, ya se lo voy a explicar, porque esto está muy enredado, pero bueno. Para Foucault, gracias Dana. Para Foucault, la semiótica es la palabra, ¿ok? La expresión subjetiva es aquello que yo voy a experienciar, de atrás de mi experiencia yo digo que esto es así. Esa es mi verdad. Yo considero que todos los drogadictos tienen un conflicto con su papá. Es porque dentro de mi familia hay un drogadicto y él tuvo conflicto con su papá. Es una realidad subjetiva porque es una interpretación que yo le doy a esa situación. Es mi interpretación de una realidad mía. No quiere decir que esa realidad ocurra en todos. Para eso yo debo estudiar la objetividad para entender que esa realidad sí le pasa a un gran número de personas. En el reconocimiento de la verdad, de la subjetividad, hay un significado. Yo le establezco una interpretación a un evento. Por eso es que el Homo sapiens es un homo parlante fragmentador del mundo. O sea, todos tenemos la capacidad de dialogar y todos tenemos la capacidad de opinar sobre el mundo. ¿Sí? Si yo llego y veo, vamos a decir, veo un árbol, yo al árbol lo voy a describir, pero también le voy a dar un significado al árbol, desde mi realidad. Y hay realidades que se van interconectando, porque mi realidad del árbol es una cosa, y yo lo voy a, por lo menos, si yo soy psicólogo, sí, porque el árbol simboliza una construcción de lo que puede establecerse como un sistema familiar, no sé qué. Para un biólogo, bueno, es un elemento que tiene una naturaleza que es parte del ecosistema, pero todos tenemos una interpretación de esta verdad. ¿Ok? En el informe, el momento donde se establece la subjetividad es a través de lo que el consultante está dialogando, está expresando. Esa subjetividad o ese discurso, ese planteamiento, ustedes lo abran en comillas. Siempre cuando ustedes hagan un informe y el informe, el paciente está diciendo, es que yo considero que soy una persona que ha tenido muchos problemas y mucho sufrimiento. El paciente expresa, abro comillas, tal cual lo que dijo, cierro comillas. Y luego a eso yo le doy una interpretación, que eso no es subjetivo ni es objetivo. Ahí es donde vamos al otro punto, ¿sí? Pero quiero preguntar si fue claro lo que es la subjetividad. Porque yo sé que esto es de eso. O sea, vamos a ver, te explico. Subjetividad es la interpretación que yo le doy a una realidad, a algo que yo estoy observando, ¿sí? Si yo veo algo y yo interpreto ese algo, eso que yo estoy observando, es subjetivo, porque es mi apreciación de eso. No porque sea mi apreciación, es la verdad absoluta, es mi verdad. El paciente expresa su verdad. Lo que él está diciendo no es garante de decir, es así. Esto ocurre porque es verdad, él lo dijo. No. Yo tengo que comprender que su planteamiento, su postura, su posicionamiento ante el proceso cognoscente, ante el conocimiento de algo, se debe a sus experiencias. Yo eso lo debo tomar en consideración, porque para eso después yo voy a dar una interpretación a eso. ¿Sí? En otras clases vamos a hablar sobre la triangulación. Y esto es prescindible que entendamos la subjetividad. Porque para yo poder triangular y concluir algo,
yo tengo que entender que hay un proceso subjetivo del individuo, pero también hay un proceso objetivo que se le aplicó a él a través de los instrumentos. Y luego hay un proceso interpretativo que lo hago yo, que eso tiene un nombre, que lo vamos a ver ahorita. Esas tres pilares me dan a comprender el fenómeno, o sea, me dan la capacidad de decir, el fenómeno es este, esto es la patología, este es el problema de lo que está solicitando, ¿sí? Pero yo debo entender que cada persona tiene una verdad y una interpretación. En ningún momento, para yo poder hacer un estudio, yo debo impregnar mi visión o mi postura ante algo, porque entonces también es una postura subjetiva. Yo tengo que interpretar desde mi comprensión como psicólogo, más no debo interpretar desde mi visión como persona, porque si no, entonces estoy cayendo en la subjetividad con él o con ella. O sea, esos son los juicios de valor, que la gente de ustedes les dice, no, es que no haga juicio de valor. Es precisamente la capacidad de decir, es que yo creo que esta persona tiene un problema con su papá. El ya decir yo creo es una opinión muy mía, pero no me valida las pruebas para decir que eso es verdad. ¿Me voy a entender a este momento? ¿Vamos bien? Sí, chévere. Ok, algo se salió, ese que se le cayó la conexión. Ah, ya volvió. Muy bien. Vamos a... Ok, ahora vamos con la interpretación que hace el psicólogo, o en este caso, el experto que tiene un conocimiento, es un proceso intersubjetivo. La intersubjetividad es la interpretación que le damos desde la visión del conocimiento, de la experiencia sustentada, a esa verdad que el sujeto está diciendo. Eso establece los significados que la persona me da y como yo esto objeto o doy objetividad a lo que quiero estudiar. Voy a leérselos. Schulz es el padre que establece, el filósofo que establece la subjetividad. El informe psicológico goza de ser intersubjetivo porque comprende la objetividad de la prueba y la subjetividad del consultado. Por eso es que cuando decías en lo que es la necesidad, hace un estudio de caso, todos los estudios de caso son intersubjetivos porque comprenden el fenómeno. El fenómeno de Big Day no es el fenómeno de Alba, el fenómeno de Alba no es el fenómeno de Dana, el fenómeno de ustedes tres no es el fenómeno mío, porque cada uno tiene una interpretación a esa realidad. Pero cuando yo intento comprender con sustentación teórica por qué Big Day opina que la manzana no es azul y no es roja, y resulta que es que cuando hacemos, no es que Big Day hicimos un estudio, profundizamos en su realidad y comprendimos que ella ve la manzana azul porque se le hicieron las pruebas objetivas y la comprensión intersubjetiva, la interpretación es que tiene daltonismo. Es un proceso intersubjetivo. ¿Ok? Vamos a explicar por Schulz. Schulz habla de dos tipos de significado de lo que es la realidad. El significado subjetivo se refiere a los procesos constituyentes que ocurren en la conciencia de la persona, que produjo lo que es objetivamente significativo. En otras palabras, es la construcción mental que hago personalmente de ciertos componentes de la realidad. Fíjense ustedes, es la construcción mental que hacemos personalmente de la realidad. Yo construyo mi verdad a través de mis experiencias y eso es mi realidad. El psicólogo intenta comprender esa realidad, pero comprende los procesos mentales. Por eso es que sigo diciendo, el informe sigue manteniéndose por ser intersubjetivo.
El significado objetivo se refiere al contexto amplio de significados que existen en la cultura y que son compartidos socialmente. Aquí también se va en las pruebas que uno establece. Porque, vamos a decir, Migdai está, ya quedan 10 minutos, Migdai está en Rusia. Migdai, en Moscú. Migdai tiene una realidad muy particular de las personas que viven en Moscú. Ellos ven la vida de una forma, un enfoque. Ella tiene que ser parte de esa realidad para comprender esa realidad. Si no, ella no se introduce en ese proceso, le va a chocar su visión cultural con la de otro. Y va a haber una contradicción subjetiva, más no intersubjetiva. Es decir, mi visión como psicólogo se va a ver sesgada a no entiendo que, por ejemplo, no sé, allá la marihuana sea libre de consumo. Una idea, no sé si eso es así. Ok. Pero de repente desde mi cultura venezolana, la marihuana no es algo que se pueda consumir. Pero allá es como o de repente, ¿cómo se llama? El cigarro este que es largo. Ay, que ellos lo fuman. Los árabes en este caso, no sé. Ay, y ellos lo ven como un hábito. Entonces uno dice, ¿pero qué es esto? Esta gente consume, esta gente es drogadicta. Pero si yo no interacciono, no comprendo esa realidad cultural, no comprendo y objeto, yo voy a hacer juicios subjetivos ante esa verdad. Por eso es que el psicólogo no se casa no solamente con el objetivo, no es solamente objetivo porque si yo nada más me baso en el instrumento y no comprendo su realidad, no me voy a los procesos subjetivos, me quedo nada más con lo que me hice la prueba, bueno, con la prueba nos quedamos y listo. Esta gente está cucú a la cabeza, la prueba me está diciendo que la gente está loca aquí. Se acabó. Pero si nada más me voy a lo subjetivo, yo también puedo decir, mira, esta gente fuma porque de verdad tiene, no sé, tiene una tristeza. Es triste, no sé, tiene problemas con su papá. Pero yo tengo que interconectar ambas y luego interpretar desde la ciencia, yo como psicólogo, esas dos verdades, tanto lo objetivo que me dice la prueba y lo subjetivo que me dice la persona. Por eso es que nosotros nos debemos casar con la intersubjetividad. Y la intersubjetividad comprende el fenómeno. El fenómeno es la verdad, la realidad de esa persona. Entonces, sé que es enredoso porque son procesos o sea, tienes que hacer investigación, esto es investigación, comprensión del conocimiento, epistemología, pero si yo no empiezo a comprender que a través del informe yo estoy viendo la verdad del sujeto, que es la subjetividad, pero también lo que me dice el instrumento, y eso después yo trato de traducirlo o darle una comprensión, yo voy a impregnar muchas veces mis juicios. Y es lo que no se quiere en los informes psicológicos, que ustedes no... mis juicios personales, mi opinión sobre algo, un tema, nunca deben ser invadidos en ese informe, porque he tenido informes donde los psicólogos, por ejemplo, tengo una psicóloga que ya tiene un conflicto porque el muchacho se masturbaba y no sé qué y tal, entonces ella, todo el discurso, que realmente no le estaban diciendo nada sobre eso, ella se casó de que él tiene voyeurismo. Y lo dijo, la persona presenta la parafilia de voyeurismo, no sé qué, pero ninguna prueba que ella aplicó establece el voyeurismo. Y de paso que en el contexto que él se estaba masturbando en el baño, cuando se estaba bañando en la regadera, porque de repente le provocó, no sé. Entonces no tendría por qué ser voyeurista, porque lo voyeurista es que yo de paso yo quiero que otras personas me vean y yo ver a otras personas en el acto sexual. Bueno, mentira, el primero, el que otras personas me vean es exhibicionismo. Yo quiero ver a otras personas en el acto sexual, eso es voyeurismo.
pero no está viendo nada. Entonces ella dice que eso es una conducta voyeurista. De paso que ella no aplicó ninguna prueba que me determine la parafilia, también se ve en el discurso de ella que hay conflictos ante ese tema y lo transmite. Tú lo lees, el lector profundiza y es un conflicto de ella. Entonces hay un proceso subjetivo que ella invadió el informe. Por eso es que nosotros tenemos que concretar y dar objetividad desde la ciencia. ¿Qué me dice el fenómeno? ¿Cómo lo comprendo? Y tengo que aplicar las pruebas que me determinan esa situación. Yo quiero aquí hacer un paréntesis, ¿no? Porque muchas veces obstruye el proceso terapéutico que nosotros tenemos o llevamos con algún paciente, se ve obstruido por algunas subjetividades que tiene el mismo terapeuta, ¿no? Sí. Entonces, yo entiendo el hecho de lo objetivo al que tú te refieres y al que se refiere el hecho científico cuando plasmas en un informe psicológico, ¿no? Sí. Pero, a ver, vamos al hecho de que yo puedo aplicar psicométricos, puedo aplicar proyectivos, puedo aplicar la observación. Y puede que en algo de eso, de alguna u otra manera, yo como terapeuta igual esté plasmando alguna subjetividad, esté proyectando algo, ¿no? Entonces, ¿cómo evito? ¿Cómo lo evito? Porque puede ser que no sea totalmente implícito, ¿no? Pero de alguna u otra manera aparece eso que hace parte de ti. Y es cierto. Gracias, Micaela. De verdad que ella hizo un aporte porque es verdad, a veces uno tiene posturas. Y cuando tú tienes una postura y es una postura muy paradigmática, muy rígida o posicionada en algo, no logras llegar a recabar, tal cual, no llegas a recabar realmente lo que es el fenómeno, comprender el fenómeno, y tú, de alguna manera, colocas tu postura personal. Entonces, ahí es donde yo les invito siempre a se lo comentaban, a una supervisión. O sea, ustedes tienen que tener un psicólogo que ustedes tengan de confianza, que ustedes, mira, tengo este caso. Yo quiero que tú me lo supervises a ver cómo podemos abordar si de repente mis realidades personales se están viendo obstaculizadas para comprender este fenómeno. Entonces, eso se ha perdido mucho, lo que es la supervisión de casos. Dime, Mitai. No, sí, aparece también por el hecho de que vemos el hecho del ejercicio como algo vulgar, ¿no? De hecho, me pasaba contigo en estos días que te escribí por lo mismo, ¿no? Sí. Porque hay curiosidades que incluso uno en años de terapia y de como paciente y como tratante, como psicoterapeuta, pues se pierde también porque se pierde el hecho de que de repente la persona no sabe su corriente, no conoce cuál es la inclinación de su terapia. Entonces, y de paso, en ese proceso de formación, pues también se pierden los vínculos con las personas que te pueden guiar. Entonces, obviamente, no va a ser lo mismo que tú tengas un mentor, alguien que te haga el seguimiento, a que tú digas, bueno, yo me arriesgo y lo hago de alguna u otra manera. Y siento que eso es lo que normalmente sucede, ¿no? Me desvinculo de todos los aspectos y al final no tengo cómo hacer una prosecución de lo que he estado, de repente, que mi formación sea magnífica y en esa prosecución igual me pierdo porque no tengo a quién recurrir, ¿sabes? Entonces, es lo mismo. Sí. Y por eso esta comunidad que estamos tratando de construir es lo sabroso, o sea, debatir casos. Bueno, Migda y yo estudiamos juntos, aprendimos muchas cosas similares y lo hemos debatido, o sea, fíjate tú, no hemos tenido la oportunidad, pero tú me planteaste esto y de repente yo tengo un caso que te digo y te voy a llamar, chama, ¿cómo es esto? Explícame aquí. Y eso está bien, y eso es sano, o sea, en ningún momento, ya se nos va a acabar los minutos, volvemos otra vez a reactivarnos, pero es necesario hacerlo. Y eso vuelve a recurrir a la ciencia del psicólogo. Estamos perdiendo la visión científica por estos procesos subjetivos, que es normal porque somos también seres humanos, pero necesitamos, en conjunto podemos trabajar mejor la realidad y podemos comprender mejor el fenómeno del paciente. Y eso es necesario. ¿Ok? Entonces, no piensen que porque pido ayuda, es que estoy mal. No,
esto no se trata de esto. Se trata de poder mejorar nuestra práctica profesional y poder dejarle un buen tratamiento a un paciente que está en una problemática difícil, compleja. ¿Ok? Entonces, bueno,